Bien, las 11:04 de la mañana, vamos a comenzar. Comenzamos y lo haremos de una forma especial, hoy miércoles, porque sin duda alguna nosotros en nuestra sección Callejeando siempre hemos tenido la oportunidad de hablar con Paco Moyano a través de videollamada, pero hoy está con nosotros don Francisco Moyano, hoy que es 7 de mayo. ¿De qué se ríe usted, Cristóbal? ¿De qué se ríe usted? Hoy que es 7 de mayo, ¿verdad? Se reúne el cónclave para la elección del nuevo Papa. Y claro, y nosotros estábamos aquí reunidos desde hace ya bastante tiempo y solamente faltaba pues el gran cardenal de las ondas para terminar y cerrar el cónclave. Y hoy nos hemos cerrado en el estudio Paco Moyano. Muy buenos días. Muy buenos días. No sé yo si noto un poquito de humor. No escucho nada por estos auriculares. Un día que vengo y no escucho nada. No, pues no te preocupes, ahora te lo solucionamos ahora mismo. Cristóbal, ¿por qué no escuchas? tenemos el micrófono encendido tuyo, Cristóbal. Cristóbal, tenemos tu micrófono encendido. Vale, vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a comenzar. Paco, que con esa nota de humor que siempre nos queda, ¿verdad? Nosotros que somos ya veteranos en las ondas, y que por supuesto somos conclave a la hora de encerrarnos en el estudio, ¿no? Yo espero que el cónclave, que hoy se inicia realmente en Roma, no dure mucho. Esperemos. Que se pongan de acuerdo rápido, porque yo creo que mientras estamos pendientes del cónclave, no reparamos en otras cosas que pasan en la humanidad y más cercanas a nosotros y que nos marcan el día a día. Hombre, esta mañana ya nos hemos desayunado también convulsas noticias bélicas sobre el bombardeo de India a Pakistán, por ejemplo. Sí, que éramos pocos y la abuela que no le llega la menopausia. Efectivamente, sí. Así que ahora ya bombardea India a Pakistán, diciendo que era un enclave terrorista. Bueno, en fin, y es lo que tú dices, entre apagones. ¿Tú sabes que la inteligencia artificial ha dicho y ha puesto ya fecha para el próximo apagón general en España? La inteligencia artificial. ¿Y cuándo es? 25 de julio. ¿De este año? De este año. Bueno, yo eso no me lo creo. No, si lo ha dicho la inteligencia artificial... Pues justamente si lo anuncia la inteligencia artificial es porque no va a pasar. Hombre, eso está claro. Esperemos. Yo, aún así, a las personas que vayan con medida a la hora de comprar en el supermercado y demás, que no vayan todos a saco, porque no pasa absolutamente nada. Eso sí, hay que tener pues algunos productos de primera instancia y entre ellos el vital, que es el líquido elemento, el agua, que está bien, pero que no vayan ahí a comprar ahí y decir, oiga, va, claro, a abastecernos de productos y de alimentos. ¿Tú cómo ves este año la elección del cónclave del Vaticano? Pues mira, yo entiendo que ahí hay enfrentado dos grupos, los que quieren continuar en la línea del Papa Francisco, en cierto modo bastante liberal y con una, por lo menos, supuesta apertura de la Iglesia. Sí. Muchas veces en la apariencia y en el fondo todo igual, pero bueno, por lo menos daba un soplo de aire fresco. Esos están por un sitio y por otro lado están los que quieren que se vuelva no ya al Papa anterior, sino antes del Concilio Vaticano II. Los más conservadores, ¿no? Los más conservadores. Entonces, en los tiempos actuales, donde la geopolítica mundial ha involucionado y ahora se habla precisamente de conservadores, pues a ver qué pasa. Mira, Paco, hoy precisamente después de ti viene pues un amigo común, Rafael Rodríguez del Pater, el arcipreste de Marbella y Estepona. Pues sí, él puede hablar bastante de Vamos este a hablar precisamente de todo lo que conlleva el protocolo a la hora de la elección del sumo pontífice. Justamente don Rafael pertenece a la prelatura del Opus Dei, sí, que es precisamente una prelatura que el Papa Francisco quería reformar y que ha muerto antes de hacerlo. No sé yo si el Papa que llegue seguirá en la misma línea o no. Desde luego que sí. Pues fíjate, te voy a poner nombres sobre la mesa sobre los posibles papables, como pueden ser el italiano Pietro Parolin, el estadounidense, hay un americano entre los candidatos, que es Robert Francis Prevost, el otro italiano, Matteo Zuppi, que ese fue precisamente el presidente de la conferencia episcopal cercano a la visión del Papa Francisco. Bueno,
Hay uno asiático que dicen que es el Papa Francisco, es el Francisco asiático, que es el cardenal Luis Antonio Tagle, que también es un posible papable, como el húngaro Peter II, y atención, porque si empezamos a tirar de las profecías de San Malaquías, dicen que en la próxima elección del sumo pontífice será el último papa antes del fin del mundo, y dicen que sería el Papa Negro. Cuidado, hay un candidato cardenal para ser papa, que es el ex prefecto del dicasterio para el desarrollo humano integral. Él es africano, de Ghana, y se llama Peter Turkson. Bueno, esto depende de cómo le coja el Espíritu Santo. Porque como supuestamente los cardenales son iluminados por el Espíritu Santo, ¿sí, y es el Espíritu Santo el que elige al Papa, pues la verdad es que durante siglos estuvo eligiendo el espíritu a papas italianos. Ya hace unos cuantos en que el papa italiano no aparece por ningún sitio. No estaría descabellado decir que lo mismo el próximo es nuevamente italiano, porque el asiático sería muy rupturista. El asiático yo pienso que sería demasiado rupturista en la línea que habitualmente han seguido los cónclaves. Pero bueno, yo tampoco soy ningún especialista, no soy vaticanista ni mucho menos. No, pero tengo simplemente una... Respetamos tu opinión, formada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que es lo que yo quiero, tu opinión. Pues nada, mi opinión es esa, que posiblemente vuelva a ser un papa italiano. Seguramente me equivocaré totalmente. Pues yo creo que no te equivocas y vas bien encaminado. Yo sigo pensando que será el próximo papa un papa italiano. Bueno, a ver qué pasa. Lo que sí eres experto, por supuesto, es en las historias de nuestra ciudad, tú como cronista oficial de Marbella, y como siempre en nuestra sección Callejeando vamos a tener la oportunidad de dar un paseo por algunas de las calles emblemáticas y sobre todo esos nombres, esas figuras y esos personajes que encabezan la nomenclatura de cada calle. Hoy nos vamos a ir a una calle que que es acceso al casco antiguo de Marbella, tiene una longitud de 55 metros aproximadamente y que se une por el sur a la avenida Ramón y Cajal y al norte desemboca en la calle Padre Francisco Echamendi. Precisamente es una de las calles perpendiculares a esta donde se encuentra la calle Tetuán. Sí, bueno, yo diría que más que desembocar en la calle Francisco Echamendi lo hace en la plaza de José Palomo. Ahí, ¿no? Perfecto. Efectivamente, esta calle formaba parte de la avenida Puerta del Mar, sí, pero cuando el ayuntamiento decide conceder el nombre de la calle a Enrique del Castillo, sí, pues se acota entre Plaza de la Verdura, que era entonces Plaza de la Verdura, sí, y Ramón y Cajal, y a ese trozo, digamos, se le sustrae de la calle Puerta del Mar y se le llama Enrique del Castillo. Vale, pues vamos a hablar de la figura y de la calle de este gran militar, Enrique del Castillo. Pues este hombre era capitán de la Guardia Civil, sí, procedente de Málaga, donde había tenido una actuación que le valió el título de hijo adoptivo de Málaga. Llegó a Marbella en 1920 como capitán de Carabineros, sí, no de la Guardia Civil, Carabineros. Y en Marbella pues inmediatamente empezó a destacar. Fue el fundador del casino, de la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, que digamos era una especie de demanda que la alta sociedad o la sociedad acomodada del momento llevaba mucho tiempo queriendo organizar en Marbella, pero faltaba alguien que aglutinase, que tuviese la capacidad de hacerlo y que diese el paso adelante. Y aquí apareció Enrique del Castillo, que además había fundado también los Exploradores de España, que también tuvo su sección en Marbella, e inmediatamente se puso manos a la obra, de manera que en 1921, en el mes de enero, comenzando el año, pues ya estaba fundado la Sociedad Recreativa Casino de Marbella. Se hizo de manera muy, muy rápida, hasta el punto de que el ayuntamiento, de manera muy temprana, decide concederle el título en 1921 de hijo adoptivo de Marbella, concretamente el 8 de mayo. Mañana cumple aniversario. Mañana se cumpliría el aniversario. Es curioso que en tan poco tiempo en Marbella, y como este hombre se hace con el favor del pueblo y de las autoridades del pueblo, está en la ciudad simplemente 29 meses, porque fue destinado a la Comandancia de Carabineros
de Fuengirola. Ajá. Fíjate tú marcha. Que fue un hombre muy viajado precisamente por su profesión, ¿no? Estuvo destinado en Barcelona, Valencia, Huesca, Alcoy, Algeciras, Cádiz, Marbella y Estepona. Y después a Fuengirola. Efectivamente, este hombre tuvo pues muchos destinos y en todos ellos dejó su huella, su impronta, ¿no? Sobre todo con esta sociedad que digo de los exploradores de España, que tenían pretensiones que hoy día podríamos calificar como ecológicas, ¿no? Sí. O ecologistas, o sea, una especie de protección y de conocimiento de la naturaleza, del medio ambiente de su país, o sea, conocer el país, no solamente en los entramados urbanos de las ciudades, sino la naturaleza propiamente, ¿no? ¿Sabes a quién me recuerda? Ya te lo he dicho antes fuera de micrófono y de cámara y ahora lo quiero decir en directo para la audiencia y espectadores. Me recuerda muy mucho a otra figura también, prácticamente casi similar en su profesión, militar, que dejó también una impronta, que tiene una calle con nosotros en Marbella, que es Ramiro Campos Turmo. Efectivamente, Ramiro Campos Turmo, que fue un visionario que él vio de manera prematura, diría yo, las posibilidades turísticas que tenía Marbella y se puso también manos a la obra, aunque a este hombre le costó más que las autoridades se diesen cuenta de la potencialidad, porque entre otras cosas una de las reivindicaciones principales que él tuvo, todavía estamos ahí, de manera que nuestro gobierno central de vez en cuando hace un estudio previo para la llegada del tren a Marbella. Sí. De vez en cuando, ¿no? Sí, de vez en cuando. Últimamente ha habido otra vez un estudio han encargado nuevamente un estudio para la viabilidad de llegada del tren. Es increíble cuántos estudios han... Vamos a ver, si están empezando a estudiar lo de volver a sacar a flote el proyecto de la cercanía del tren hasta aquí a Marbella, que ya que lo hacen, que lo hagan ya y lo hagan bien la obra, ¿no? Que llegue por lo menos hasta Algeciras y que se conecte con el tren de alta velocidad del Mediterráneo. Pero digo yo una cosa, ¿se van a meter a hacer este proyecto cuando no tienen ni capacidad de coger a los tíos que sacan y roban los cables de la red ferroviaria? Bueno, una cosa es las infraestructuras, crear las infraestructuras, que digamos es del Ministerio de Fomento o de Obras Públicas. Es de Adif. No, quiero decir la infraestructura y después la explotación de esas infraestructuras y el mantenimiento, que eso ya depende del Ministerio de Transporte. Claro, pero entonces, si no tienen para coger quien... Que luego dicen, no, sabotaje, no, oiga ustedes, mi pueblo se llama robo. Claro. Pero es que has robado, no has saboteado. Se llama robo. Los sabotajes en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que yo no sé por qué últimamente gusta tanto eso de los sabotajes. Preferimos que nos hagan un sabotaje a que nos roben. A que nos roben, efectivamente. Y yo creo que una cosa es más grave que la otra. Totalmente. En ambos casos, digamos, los efectos para el ciudadano vienen a ser los mismos. Pero para el prestigio de un gobierno no es lo mismo, porque un sabotaje difícilmente se puede impedir, mientras que un robo es cuestión de tener la vigilancia debida y contar con el personal y los medios apropiados. Creo yo. Vale, es un sabotaje, no, es un robo. Bueno, lo cierto es que Ramiro Campos Turmo abogaba por el tren a Marbella y no lo tenemos. Efectivamente. Así que, bueno. Y ese sueño que hizo con los jardines de España en Marbella también, ¿eh? Eso no se llegó a hacer, pero ese jardín de España en Marbella habría sido entre Marbella e Istán, a lo largo de toda la carretera de Istán, porque además, claro, él había hecho un estudio sobre cuál era el árbol típico de cada uno de los lugares de la costa. De Marbella era el algarrobo y de San Pedro también. Curioso. Sí. Bueno, seguimos con Enrique del Castillo. Venga. Que este hombre estuvo muy poco tiempo en Marbella, pero dejó una huella tan profunda. Y su huella principal en Marbella es el casino, la sociedad recreativa que está en el Paseo de la Alameda. Sí. Y que, bueno, tantos años después permanece con total vigor y es la entidad que existe en Marbella, la institución, después del ayuntamiento más antigua. Más antigua. Qué bueno. Pues sí, eso es así. La calle Enrique del Castillo, hemos hablado de por qué lleva ese nombre, pero hay otro asunto que yo diría emblemático relacionado con esta calle y es la primera librería que hubo en Marbella,
que fue la librería Mata. Sí, señor. Que se fundó en esa calle cuando todavía no... Bueno, sí, ya se llamaba Enrique del Castillo, llevaba el nombre. En 1937, en plena guerra civil, Andrés Mata decidió crear una librería, papelería, que empezó con la venta de periódicos, simplemente con la venta de periódicos, y después empezó a traer libros. El primer periódico que ahí se vendió era el periódico España, sí, que se editaba en Tánger. Una cabecera que con el tiempo, transformada, llegaría a Marbella y se editaría con la cabecera de Sol de España. Ajá. Pues, El Sol sí lo he conocido yo. El Sol de España, que se empezó a editar en Marbella, era heredera de la cabecera España de Tánger, que empezó a vender en esta localidad Andrés Mata, que creó una librería en plena guerra civil. Claro, en el momento en que él crea la librería, digamos que ya las tropas franquistas habían entrado en el mes de enero, el 17 de enero de ese año 1937, en Marbella, y bueno, digamos que era una zona conquistada, ¿no? Yeah. Y bueno, pues había un poco más de estabilidad. Y estuvo vigente la librería Mata, estuvo abierta hasta hace unos cuantos años, en que Andrés Mata hijo, que era el que lo llevaba adelante, pues ya se jubiló. Llegó el momento de jubilarse, su descendencia no estuvo por la labor de continuar con el negocio y se cerró lo que era una librería emblemática e historia de Marbella. Totalmente. Pero además me gustaría destacar que en esa calle Enrique del Castillo vivió durante mucho tiempo Manuel Cantos Gallardo, practicante Manuel Cantos Gallardo, que un poquito más allá, en la plaza que hay junto a la calle Tetuán, sí, lleva el nombre de Manuel Cantos. De Manuel Cantos. Por este practicante, o posteriormente eran los ayudantes técnicos sanitarios. Es la plaza que está junto al Hospital Real de la Misericordia. Donde está la entrada del Hospital Real de la Misericordia, esa es la plaza de Manuel Cantos, que vivía en la calle Enrique del Castillo, que era practicante, pero que tenía el conocimiento prácticamente de un médico. De un médico. Vamos, de hecho, en determinados casos que los médicos habían desahuciado, lo sacó adelante Manuel Cantos, que era un hombre de una sabiduría extraordinaria y de una generosidad. Sí. Y que su hijo, Francisco Cantos Moyano, fue un médico también, un médico de cabecera, a la antigua usanza, de estos que iban a casa a ver al paciente. Al paciente. Y no era el paciente aún muriéndose que tenía que ir al centro de salud. Ah, qué bueno. En esos tiempos. Eran otros tiempos, ¿eh? Pues sí. Pues justamente esto se vincula también con esa calle Enrique del Castillo, donde tradicionalmente hubo 2 peluquerías de caballero, cuando no se llamaban peluquerías, se llamaban barberías. De toda la vida. Hoy día se llaman barbershop. Sí, ahora se llaman barbershop. Barbershop, que los hay a montones. Tú dices, a ver, un barbershop, y en una calle puede haber 3. Más o menos. ¿En verdad? Pues te voy a decir una cosa. Yo tengo una experiencia también, porque dentro de poco he tenido que pedir cita como los médicos para entrar en una barbería. Porque claro. Ya decir, no, tienes que pedir cita. Hay que pedir cita, sí. Antes decía, hola, ¿me puede coger? Sí, cierto, ahí un momento. No, ahora no. Ahora tienes que coger cita. Y a mí me han dado cita, bueno, un poquito más, es como si estuviese en un especialista del hospital. Me han dado para pasado mañana. Bueno, te decía esto de las peluquerías, porque en Enrique del Castillo había, en la zona sur había una peluquería, y en la zona norte, haciendo esquina con la Plaza José Palomo, había otra. Una era de la familia Cantos y la otra no recuerdo el nombre. Bueno, lo cierto es que en una se hablaba exclusivamente de toros, allí no se hablaba más que de toros. De toros. Y en la otra de cacería. Qué bueno. Eran de los taurinos y los cazadores. Y los cazadores. Entonces, si uno quería, si uno decía, bueno, voy a que me pelen, hoy quiero ir a hablar de toros, pues me voy a la de los toros. Si no, a la de las cacerías, a la de los cazadores. Qué bueno. Qué curioso, fantástico, ¿verdad? Curioso. Cuando la cacería estaba bien vista y la tauromaquia estaba bien vista. Bien vista. Hoy ni una cosa ni otra está bien vista. Y tienes que hablar un poco a escondidas. Pues sí, pues sí. Si no, se te echan encima. Oye, por cierto, en una de las barberías ahora mismo existe un solar, porque hasta hace muy poquito tiempo sí estaba ahí también la barbería, y ahora hay un solar. Había una casa, la última casa que se resistió a vender y a ser derribada, era la única representación de la arquitectura antigua que había en la calle. Pero ahora no sé si se está construyendo ya o se va a construir un edificio. Un edificio, eso es lo que te quería comentar. Edificio Caracuel. Efectivamente, el edificio Caracuel.
al lado de otro de los emblemas también que dan pie a pasear por la calle, casi al comienzo de la calle, por Ramón y Cajal, la Fuente del Caballo. La Fuente del Caballo, vinculado a Gómez y Molina, A Gómez y Molina. Y de uno de los grandes escultores, Braojo, o Breojo, y que bueno, esa fuente se llama La Bella del Mar. La Bella del Mar. Lo que pasa es que nunca nadie la ha llamado La Bella del Mar, siempre ha sido La Fuente del Caballo. Uh-huh. La verdad es que se la llevaron a Madrid durante un tiempo para restaurarla y le han hecho una buena restauración. Sí, señor. Ha quedado flamante y yo pienso que a mí me gusta esa escultura. Creo que ya forma parte de la fisonomía de la zona. Absolutamente. Y no podemos olvidar que, bueno, pues que es relativamente moderna, forma parte de la calle. No recuerdo ahora exactamente de cuándo es, pero no tiene demasiado tiempo. Uh-huh. Y ya digo, vinculado a Gómez y Molina, la joyería que está allí justamente al lado, donde estuvo durante mucho tiempo un cine de verano. Ahí también. Claro, ahí había un cine de verano que ya era el Marbella Cinema. Uh-huh. Que la gente decía, hoy voy al cine-cinema. ¿Al cine-cinema? Al cine-cinema, o sea que voy al cine-cine, ¿no? Sí, señor. Bueno, era exclusivamente un cine de verano. El cine-cinema. Estuvo en esa zona. En Algeciras había un cine antiguo, antiquísimo, que era el Casino Cinema. Ajá. Toda la vida. Famoso Claro. Casino Cinema, que estaba en la zona de la avenida Blas Infante, junto con la avenida Fuerzas Armadas, y ahí era el único cine que existía, el cine-cinema, con las gradas de madera. Con las gradas de madera. Con gradas de madera. ¿Pero era cine de verano o cine de...? Era cine de invierno. Uh-huh. Y ahí se realizaba, pues eso, representaciones teatrales y el cine. Ah, pues está bien. No conocía ese detalle. Sí, sí. Oye, hablando de cines, aquí hubo muchas instalaciones cinematográficas, muchos cines, ¿no? Hombre, en Marbella hubo bastante cine, partiendo del cine de Ochoa, Sí. que fue el primer cine que hubo, que era el cine mudo, que estaba en la calle Trinidad. Creo que un día hablamos de, Sí, señor. de ese. Ese cine. Después tuvo el cine de Don José Otal, que era otro industrial, que montó un cine que era el teatro principal, se llamaba. Había representaciones de teatro y también había películas ya sonoras. Lo que pasa es que tenía una techumbre metálica y cuando llovía caían 4 gotas y no había manera de escuchar la película. Ya ves. Y no se escuchaba la película de ninguna manera. Y después vino el cine de rodeo del Marqués de Iván Rey, de Ricardo Soriano, que se abrió en los años 40. Vinieron después el cine Lid y los cines de la empresa de Gómez, Sí. de Paco Gómez, que fue un empresario y productor cinematográfico. Produjo películas, por ejemplo, con José María Forqué, que tuvo cines en toda Andalucía. Señor. Y que era, tuvo en Marbella el Cine Lid, después Cine Alameda, en Las Chapas otro, que se llamó posteriormente Cine Lid también, el Cine Alfil, tuvo el Cine Rodeo, que yo creo que fue el último, y además hubo otros cines que no eran de este empresario, como el Cine Málaga, en la calle Málaga, que era de... Ya hemos hablado de ello precisamente. Sí, que era el Marqués de Hubo Iván Rey. uno de verano y otro de invierno, que uno de ellos incluso no llegó a inaugurarse, ¿no? El cine de Mario, Sí, de Mario Sánchez Cuevas, ese no llegó a inaugurarse. curioso. Porque cuando vio lo que le venía encima, que la lucha que iba a tener que tener con las distribuidoras para que le cediesen alguna película Dios, mínimamente comercial, dijo, esto yo no me meto en este berenjenal y me dedico a otras cosas. Qué bueno. Y se quedó el cine montado. Madre mía. Sí, hubo bastantes cines y yo creo que el último en abrirse fue el Cine Magallanes, que también hablamos de él un día, o quizás del mismo empresario, el Cine Miraflores, que era de verano, que estuvo muy poco tiempo. Qué bueno. Hay que ver la cantidad de nombres, de ilustres, de personajes que conforman la nomenclatura de algunas de nuestras calles y que para muchos de nosotros es absolutamente desconocido, y la gran labor que ha realizado en Marbella. Es el caso de Enrique del Castillo, que estuvo tan poco tiempo, pero fíjate lo que trabajó y lo que realizó para Marbella, ¿no? Eso es muy interesante. Sería muy interesante, yo lo he dicho más de una vez, que las calles, debajo de la placa con el nombre de la calle, que además aprovecho para decir que la inmensa mayoría de esas placas están en estado lamentable. Yo no sé cuántas veces he dicho esto ya en esta radio y en otras radios, pero nadie me hace caso. Debe ser que no nos escucha. Ya. Bueno, Pues sí. ¿por qué decía yo todo esto? Porque en esas placas... Podrías poner una Eso es. reseñas, ¿no? Del personaje, Eso es. sí, ¿no? Una reseña del personaje y decir más o menos, orientar un poquito.
Porque si me pone el nombre de Víctor de la Serna y pone debajo escritor, pues bueno, pues ya me oriento. Enrique del Castillo, fundador del Casino de Marbella, por ejemplo, o capitán de Carabineros, en fin, alguna orientación que se sepa porque esa calle lleva ese nombre, ¿no? O la propia plaza de Manuel Cantos, que hemos dicho anteriormente, pues practicante Manuel Cantos, aunque creo que se llama practicante Manuel Cantos, que eso sí tiene la pista de por qué se llama de esa manera. Sería bueno, ya que se puede transformar de nuevo los letreros de las calles, pues poner primero la función profesional de cada uno de ellos. Por ejemplo, militar, Enrique del Castillo. Claro, y uno ya sabe por dónde va el asunto, incluso a la hora de buscar datos sobre esos personajes, ¿no? Por ejemplo. Que hoy día es bastante más fácil encontrar datos gracias a Internet, esa fuente de Internet, que no siempre hay que tomar a pie juntillas lo que dice Internet, porque hay muchas veces, y sobre todo con respecto a la historia de Marbella, donde hay errores de bulto. ¿Y tú de eso sabes bastante? Bueno, intento saber y intento ser riguroso con las fechas, con los datos y tal, y se detectan muchos errores muy llamativos sobre la historia de Marbella, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, por lo menos puede servir de orientación. Desde luego que sí. Paco, hoy hemos paseado por Enrique del Castillo, esa calle tan emblemática que sirve prácticamente como una de las calles de acceso a nuestro maravilloso casco antiguo de Marbella. Y la verdad que para mí ha sido un honor y un placer tenerte hoy presente aquí con nosotros. Pues para mí también. Hoy tenía que hacer cosas por aquí por el centro y se me ha desplazado... Hoy aquí a la casa. El centro de intereses se me ha desplazado esta mañana, así que voy a hacer una visita a la gente de la radio. Eso es lo que tienes que hacer más a menudo. Y he visto que está ahí Cristóbal, que es como el hombre orquesta. Hoy Cristóbal no tiene 2 manos, tiene 4. Es como una especie de Hoy me tiene que pulpo. disculpar que he tenido un inicio un poco catastrófico. No, que va para nada, ni mucho menos. Eso es lo bueno y además que esa es la maravilla del directo. ¿A ti te gusta hacer programas más en directo o grabados, Paco? Pues mira, a mí me gusta hacer programas en directo. Y a mí también. Porque yo esto se lo escuché decir una vez a Carlos Herrera, que él decía que él cuando hacía un programa en directo sabía que alguien le estaba escuchando, y mientras que lo estás grabando nadie sabe si te está escuchando o no. Y si la grabación en el último minuto hay un apagón y se te va el programa entero que habías grabado, como a mí me ocurrió una vez, cuando los ordenadores no tenían memoria, en el último minuto se fue la grabación de 3 horas. De 3 horas. Bueno, no me ha escuchado nadie, he estado aquí haciendo... Pues eso creo que nos ha pasado a todo el mundo que nos hemos dedicado a esto de la radio. Sí, ¿verdad? Alguna que otra vez. Paco, ahí tienes a don Cristóbal Ruiz. Hoy le puedes decir personalmente y cara a cara que no te ponga reggaetón. No. Me va a poner reggaetón hoy. Paco, es que a esta hora es lo que me pide el público. Pero mira, si tú quieres música liviana, me puedes poner a gente, qué sé yo, a Sebastián Yatra o a Camilo, que es música tirando... Vale, pues Sebastián Yatra, a petición de... Hombre, es un poco reggaetón, pero un reggaetón suave y llevadero. Tú sabes que viene Bad Bunny aquí a España. ¿Quién? ¿El Conejo de la Suerte? ¿El Conejo de la Suerte? Sí. Ahí no te metas en ese sembrado que... No, eso mejor no. Para gustos y público tenemos todo tipo de intérpretes. Bueno, ¿a quién dice que vas a poner? ¿A Sebastián Yatra? Sí. Vale. Venga, con la música de Venga, nos vamos. Gracias, Paco. Hasta la próxima semana. Nosotros, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Son las 12 menos 25 minutos de este mediodía. Como les digo al principio del programa, discúlpenme con este tono de voz, con este registro de voz, pero desde luego este año las alergias vienen muy fuertes, vienen terribles, y aquí el servidor pues es alérgico al ciprés, que ya me pasó factura en su tiempo, y ahora que soy alérgico al olivo, que me está pasando factura de nuevo, cuando ayer me dejó absolutamente sin voz. Y hoy, menos mal, que puedo jugar como los futbolistas, 45 minutos la primera parte, todavía no estoy para jugar el partido entero. Don Rafael Rodríguez, arcipreste de Marbella y Estepona. Pater, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte, Pater. Igualmente, a mí siempre también me gusta participar en estos programas y tener un poco un diálogo y dar información a la ciudadanía de cuestiones de iglesia y de actualidad. Desde luego. Miren, hoy 7 de mayo
comienza el proceso de elección del nuevo Papa en el seno de la Iglesia Católica. Hacer quinielas de papables no tiene sentido, porque los cardenales electores no saben todavía quién va a ser elegido, obviamente, ¿no? El refranero romano, y yo creo que usted me lo va a ratificar, Pater, lo explica de manera muy clara. Quien entra en un cónclave como papa sale como cardenal. Sí, claro, ahora hay muchísimas quinielas y claro, son 133 cardenales y luego 7.000 millones de personas en el mundo dando opiniones. Y bueno, pues hombre, hay unas convergencias en las opiniones, hay unos perfiles de cardenales que tienen una formación pues muy que gusta, y también vemos que encajan con la misión que tiene que tener la Iglesia en el siglo XXI. Y bueno, ahí sí, todos tenemos nuestras opiniones o nuestras preferencias en el sentido de personas que conocemos un poco más. Sí. Pero claro, no conocemos a todos. Los cardenales sí conocen a todos y ellos sabrán decidir con la luz de Dios quién es la persona más idónea para esa misión. ¿A usted qué le parece el revuelo mediático que ha suscitado la muerte del Papa Francisco? Bueno, pues me parece normal, porque de verdad que el Papa Francisco ha sido un papa muy popular, muy querido, muy... Bueno, también me ha sorprendido incluso que el gobierno de España haya decretado 3 días, me ha sorprendido positivamente, ¿no? Que hayan puesto 3 días de luto oficial, porque es considerado como un hombre bueno, un gran papa, así lo destacaba el ministro Félix Bolaños, y realmente hay un reconocimiento como una persona popular, una persona querida. Es un hombre sin una gran sensibilidad social, lo cual hace que haya un gran cariño hacia el Papa. Y bueno, y también es que es conocido. También hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica tiene una repercusión muy grande, no solamente en España, en todo el mundo. Tantos países que tienen conflictos bélicos, conflictos sociales, y donde la Iglesia es, digamos, la única institución neutra y es una mediadora universal en conflictos, ¿no? Lo cual hace que la Iglesia tenga un gran impacto social, y hace que, claro, su cabeza, que es el Papa, pues tiene una trascendencia universal, ¿no? Y además, en este caso, el Papa Francisco, una persona muy, muy querido por su sensibilidad social. Desde luego. Pater, las iniciales de la expresión latina Petri Apostoli Potestatem Accipiens, que en castellano puede ser más o menos el que sucede al apóstol Pedro, eso es lo que significa ser papa, el papa, esas nomenclaturas en latín. Pero, ¿quién puede ser papa? ¿Quién puede ser papa? Hombre, pues puede ser papa primero alguien que esté bautizado, ¿no? Alguien que sea católico, porque... Claro, igual que para ser sacerdote, para ser obispo, lo que nos pide que alguien que esté bautizado. Y bueno, pero bueno, normalmente siempre suele ser un obispo que ha sido sacerdote, un sacerdote que ha sido ordenado obispo. Y bueno, generalmente por los últimos siglos, los últimos años, siempre son cardenales, personas que ya tienen una experiencia de iglesia, una experiencia de gobierno, una hechura para saber gobernar, porque bueno, al final gobernar no es simplemente aplicar cánones o leyes, sino saber escuchar, es saber discernir cómo dirigir la Iglesia, cómo dirigir una institución, y hay que tener una hechura, una experiencia grande, y bueno, no simplemente cumplir eso con que sea un cardenal, un obispo, sino una persona con una experiencia, una sabiduría, un saber escuchar, una templanza también para no precipitarse. Y bueno, eso hay que tener luego una persona de profunda oración. Lógicamente, para nosotros la Iglesia no es simplemente una institución más o una ONG o una institución, es la Iglesia de Dios, la Iglesia la que Dios está presente, y tratamos de llevar la palabra de Dios a todas las personas, y tenemos que ser personas de oración, personas conectadas con Dios y con el Espíritu Santo,
y ser, digamos, como buenos instrumentos de la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora sobre todo y profundizar con respecto al protocolo y la labor y la función, en este caso, del conclave, que se reúne precisamente sobre las 4:30 aproximadamente hoy. Se cierra cuando se resuenen esas famosas palabras de extra omnes, todos fuera, Claro. y se cierren. Pero también hay posiciones dentro de la Iglesia y dentro de lo que es el tema del conclave, como por ejemplo puedan ser la nominación de camarlengo. ¿Quién es el camarlengo? Uy, ahí me pillas un poco. Yo sé, bueno, sobre todo ahí la figura clave es el decano, Sí. que ahora es el que está celebrando la misa para la elección del Papa. Sí. Ahora mismo a las 10, bueno, ya habrá terminado. En la Basílica de San Pedro tiene lugar la misa Proligendo Pontifice, y el camarlengo yo creo que es la persona que está más atento A labores administrativas y demás, ¿no? a las cuestiones más técnicas, a convocar a los cardenales, a que tengan su lugar de residencia, a las cuestiones más técnicas de la votación, como son las votaciones, los papeles, el juramento, ¿no? Y bueno, el camarlengo es la que tiene esa misión más administrativo y de gestión o de logística. Logística, efectivamente. Precisamente, ¿qué significa el término cónclave? ¿Y cuál fue el primero que se celebró? Si lo sabemos. Pues mira, el término cónclave ya viene de con llave. Digamos como que los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina y ese cónclave con llave. Quedan aislados, ¿no? Ahora pues hay, bueno, ellos no pueden entrar con móviles. Aquello, como te he dicho antes, ¿no? Una vez que entran los cardenales, esta tarde que entran, pues se dice extra omnes, todos, solo quedan los 133 cardenales, no hay ningún tipo de comunicación con el exterior, salvo pues la fumata que se hace al final de las 2 elecciones que hay. Y entonces, bueno, pues este conclave, pues como he dicho, es con llave. El primer conclave formal tuvo lugar en el año 1271, tras la muerte de Clemente IV, cuando la Iglesia estuvo tres años en sede vacante. Ante esta situación, pues el pueblo de Viterbo encerraron a los cardenales y les iban racionando la comida para que ellos se vieran en la obligación de elegir al Papa, ¿no? Pues estaban ahí un poco que no terminaban de decidirse, les racionaron la comida y aquello pues funcionó, ¿no? Y bueno, el proceso Qué anécdota más simpática, ¿no? Más peculiar, ¿no? Claro, porque realmente no sé por qué tardaron 3 años en elegir al Papa en el siglo XIII, pero bueno, se les encerró y hasta que no elijáis al Papa no salís de ahí. No salimos de aquí. Y entonces, bueno, pues ahí hay una legislación. El Papa San Juan Pablo II sacó un documento, Universi Dominici Gregis, en el que está la regulación de todo el conclave, ¿no? Eso está todo muy regulado, eso lleva y bueno, como sabéis, pues ahí en la Capilla Sixtina, frente al juicio final de Miguel Ángel, pues ahí se hace un juramento absoluto de secreto, de que no se dirá nada de lo que se dice, ¿no? Lo que allí se dice, allí se queda. Y bueno, y ya es cuando el maestro de ceremonias, el camarlengo, dice el extra omnes, todos tienen que salir. Precisamente a lo largo de la elección del camarlengo para elegir el Papa se han ido en múltiples palacios o fortalezas a lo largo de la vida, pero ya desde entonces en la actualidad Capilla Sixtina. Es verdad, yo me he informado, y es verdad que en todo lo que es la tarima donde se sienta el cónclave, todos tienen que estar a la misma altura para que no sobresalga uno de otro. Bueno, eso no lo sabía, pero bueno, parece lógico, ¿no? Porque claro, todos tienen que estar a la misma altura y al final, pues, el decano o el camarlengo, el decano sobre todo, es como un delegado de curso, ¿no? Claro. No es algo en superior, ¿no? Entonces todos están a la misma altura y todos supeditados a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, que les ilumina para elegir al sucesor de Pedro, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy, muy interesante. Y también pues la Iglesia con su normativa crea mucha curiosidad. Todo el proceso de votación, sabéis que hoy empieza y esta tarde son 2 votaciones. Supuestamente, claro, las primeras votaciones, como hay
pues son un poco, se va cribando, digamos, los candidatos que tienen menos posibilidades, se van concentrando el voto. Ese es el proceso de votación, ¿no? Eso, sí, el proceso de votación, pues ya sabes, se hacen, a esta tarde se van a hacer 2 votaciones y luego pues mañana serán 2 por la mañana, 2 por la tarde. El viernes, si no al salir el Papa, se vuelven a hacer. El sábado sería un día de descanso. Y es muy interesante lo que leen, digamos, los cardenales electores. Cuando ellos van a votar, dicen: juro por Jesucristo, Señor, quien me juzgará, que estoy eligiendo como Papa a quien creo, según Dios, que debe ser elegido. Y entonces pues deben salir 2/3. Si hay 133 electores, para que salga el Papa tiene que haber 89 adhesiones a un candidato. Y hasta que no salgan esas adhesiones, pues habrá fumata negra, y cuando salga pues será la fumata blanca. Pater, quiero preguntarle una cosa. ¿Por qué se dice que el Espíritu Santo ilumina a los cardenales en el cónclave? Bueno, porque realmente la vida cristiana, yo también en mi ejercicio de párroco, arcipreste también, ¿no? Pues yo siempre invocamos al Espíritu Santo, ¿no? Siempre intentamos ser dóciles a esa acción, ¿no? Siempre la Iglesia acude al Espíritu Santo para que nos haga despertarnos y seamos fieles a lo que Dios quiere en el mundo actual. La Iglesia siempre bebe de sus fuentes, la Biblia, la tradición, el magisterio de los papas, y luego trata de llevar toda la riqueza del Evangelio al mundo. ¿Cómo hace esa encarnación, cómo hace esa traslación del mensaje de Jesucristo al mundo actual? Pues siendo muy dócil al Espíritu Santo. La Iglesia siempre busca discernir los signos de los tiempos. ¿Qué nos dicen estos tiempos en los que hay guerras, hay una crisis familiar muy fuerte? Y también ven las cosas buenas, ¿no? Pues tantas iniciativas eclesiales, tantas personas que trabajan por el bien común. La Iglesia intenta siempre discernir desde el Espíritu Santo los signos de los tiempos, y el Espíritu Santo también, y muchas personas también dicen: bueno, yo, ¿qué me pide Dios en el día de hoy? ¿Cómo tengo que hacer yo mi trabajo? ¿Cómo tengo yo enfocar mi familia? El Espíritu Santo actúa en todo momento. Nos pide que seamos dóciles, que escuchemos su voz en todo momento. Pater, entre las personas que se rodean del cónclave hay una con una función muy específica, se llaman ceremonieros. Los ceremonieros Sí. son los, entre otros encargos que tiene, el de preparar, entregar 2 o 3 papeletas a cada cardenal elector, ¿no? Y ceremonieros son precisamente los que se encargan de ir a donde se encuentran en la residencia de los cardenales que estén enfermos y que no pueden estar en el cónclave, que son los que recogen también esas papeletas. Esa es la única forma que tú podrías salir del cónclave, el que fueran a recoger las papeletas de los cardenales enfermos, ¿no? Es el único requisito. No puedes salir de ahí salvo por ello, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé ese caso tan extremo que, bueno, puede darse, ¿no? Pero, bueno, no sé, realmente no sé muy bien si eso podría llevarse a cabo, ¿no? No se puede llevar a cabo. Teniendo en cuenta que, claro, todo se hace con tanto rigor y todo encerrado. Si alguien queda fuera por enfermedad, y ahora, ¿cómo tú aseguras que hay un secreto pontificio? No lo sé, me imagino que se podrá, pero realmente no conozco el documento de la elección del Papa, pero bueno, que yo sepa, eso no se ha dado. A lo mejor alguna vez se da. ¿Sabe usted cuáles son los candidatos a ser papables este año? Bueno, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Claro, yo creo que en el fondo la Iglesia, como es universal, o sea, candidatos... unos son candidatos son los que nosotros conocemos, porque hay muchos cardenales que son buenísimos. Yo, por ejemplo, puedo hablar de los que yo conozco, ¿no? Conozco pues al cardenal de Madrid, que es un obispo muy joven, pero muy bueno, muy fiel a la Iglesia, muy sensible al social. En diciembre tuve la oportunidad de ir a Roma a saludar al Papa Francisco. También conocí al cardenal Tagle, Anthony Tagle, que es de Filipinas, que dicen que es un hombre... es el Francisco asiático, dicen, asiático, ¿no? Y la verdad que tuve... Es uno de los candidatos, además. Es uno de los candidatos, sí. Tuve ahí la oportunidad de
el 15, el 15 de diciembre estuve celebrando con él y con otros 100 y pico sacerdotes. Lo estuve saludando, un hombre muy alegre, como todos los filipinos, muy simpático, dijo una misa muy bonita y nos hizo reír. Bueno, yo no me reí mucho porque fue en tagalog. Claro. Y yo entiendo un poquito de tagalog, pero muy poco, ¿no? Y dicen que es un hombre un gran cardenal, muy preocupado por la doctrina de la Iglesia. Luego también yo conozco así a Pietro Parolini, que es el secretario de Estado. Sí, Que, bueno, a mí me llama la atención mucho Pietro Parolini, primero porque es una persona que es muy discreto y luego estuvo de nuncio en Venezuela. Imagínate cómo tiene que ser un nuncio en Venezuela representando a la Iglesia frente al gobierno de Maduro, pues madre mía, pobrecito. Madre mía. Tuvo que pasarlo fatal, ¿no? Y me parece que es un hombre también que tiene un perfil muy bueno, un gran obispo, gran cardenal. Fíjese usted que en la elección del Papa Francisco nadie entraba en las quinielas como papable al Papa Francisco, ¿no? Y al final salió. Al final salió. Sí. Bueno, tenemos este año entre los candidatos 2 italianos, Parolini, que bien lo ha dicho, Matteo Zuppi, que también está como uno de los candidatos, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a un estadounidense, Robert Francis Prevost, tenemos a Luis Antonio Tagle, de Filipinas, a Peter Erdogan, el húngaro, y un africano, el cardenal de Ghana, Peter Turkson, que también está como candidato. Esos son precisamente algunos de los cardenales que están candidatos, ¿no? A ser papable, ¿no? Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, ahora que ya ha fallecido el Papa Francisco y, bueno, Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Yo creo que es muy interesante cómo el Papa Francisco nos ha enseñado a ver la Iglesia y el mundo desde el hemisferio sur. Estamos acostumbrados siempre, claro, cada uno tiene su contexto y sin darnos cuenta, ese contexto nos limita mucho nuestra visión de la realidad. Claro. Y el Papa Francisco ha tenido esa capacidad, claro, al venir del hemisferio sur, pues lo ve todo de otra manera. Ahora, pues si viene un cardenal asiático o africano, pues quizá nos va a esa riqueza de ver la historia, el mundo, desde esa perspectiva. A mí también otro cardenal que me llama mucho la atención y es Piazzabella, que es el arzobispo de Jerusalén. Imagínate ahora mismo, tal como está la situación en Medio Oriente, pues también una persona con esa sensibilidad, pues también es interesante, ¿no? Y porque ahora mismo que está tan enconado el conflicto entre los musulmanes, los israelíes, pues bueno, también ese hombre tiene una sensibilidad impresionante, ¿no? Y un tiene que ser muy interesante, ¿eh? También, sí, realmente. Llevar el anillo de Pedro, ¿no? Realmente la Iglesia tiene obispos muy preparados y en lugares estratégicos y personas que también sufren por los conflictos entre los seres humanos, porque están enconizados esos problemas, porque hay tanta rabia, tanto daño y bueno, tenemos que orar mucho para que el Señor nos dé un corazón pues más puro, más limpio, que nos saque los rencores, que seamos capaces de perdonarnos, ¿no? Eso sí que es un don de Dios y es una gran misión que tienen los papas, ¿no? Crear puntos de unión, puntos de encuentro, puntos de reconciliación. Pater, la aceptación y el anuncio. Llegamos ya cuando está proclamado por el conclave el Papa. Bueno, la aceptación y el anuncio. Claro, una vez que han salido los 2 tercios, que el mínimo de 2 tercios son 89 adhesiones, pues el decano, que es el que ha presidido la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, pues le preguntará: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Y entonces, si el elegido acepta, diría: acepto. Y entonces pues ya pues se le preguntaría por el nombre que va a elegir para su ministerio papal, y luego ya pues está el sastre del Vaticano imagino que habrá preparado, creo que eran 3 sotanas de diferentes para diferentes estaturas, y ya pues dicen que se viste en la sala de las lágrimas, ¿no? Porque claro, yo creo que cuando un obispo, un cardenal es elegido papa y se está poniendo la sotana blanca de sumo pontífice,
pues ahí tiene que ser algo muy emocionante. Por un lado, porque es algo que dice, bueno, esto me supera a mí, esto me supera. Y yo creo que también eso lo conocemos todos los sacerdotes y obispos, porque también muchas veces nos vemos superados. Decimos, bueno, yo tengo que apacentar el pueblo de Dios, yo con mis limitaciones, con mis capacidades. Y en su momento, pues yo creo que que te supera, ¿no? Te supera porque te das cuenta de que esto es de Dios, ¿no? Y es bonito, al servir a Dios, servir a la palabra, es algo tan bello, algo tan bonito, que por eso se llama la sala de las lágrimas, porque sientes ese que te sientes superado, ¿no? Y entonces cuando el cardenal protodiácono, en el balcón central de San Pedro, dice, Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Efectivamente. Yo le iba a preguntar quién es el cargo que se encarga de realizar ese. ¿Habemus papam? El cardenal protodiácono. El protodiácono. Es el que se encarga del anuncio del nombre del nuevo papa. Que por cierto, padre, yo no sé, esperemos a ver qué nombre utiliza el sumo pontífice en este papado, porque creo que uno de los nombres más usuales y más utilizados ha sido el de Juan. Juan, es verdad. Juan, nos quedamos Juan 23, sería Juan 24. Claro. Juan 24 sería Juan, Benedicto, Clemente. Benedicto 17. Clemente también. Clemente. León, o Francisco II también. O Francisco II. Porque fíjate qué cosa Juan más curiosa. Pablo III. También. Qué cosa más curiosa, ¿no? Cuando Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ¿no? Utilizó el nombre de Francisco. Es la primera vez, ¿no? Sí, yo creo que claro, él desde que viene desde Argentina, desde un sitio que ha habido tanta corrupción, que hay tantas carencias, ¿no? Y viene a Europa, ¿no? Que bueno, es la sociedad del bienestar, ¿no? Que prácticamente nuestra sociedad del bienestar gasta tres cuartas partes de los recursos mundiales, ¿no? O sea, realmente cuánta basura generamos. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que es una llamada a la austeridad, ¿no? Qué importante es la austeridad. Totalmente. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y también, pues, que austeridad, vivir con poco, ir más austero, ¿verdad? Jesús nació en Belén, en un pesebre, es una gran enseñanza. San Francisco de Asís nos enseña la pobreza, descubrir la preciosidad de la creación, de la naturaleza, y saber vivir con poco, no vivir en la opulencia. Y eso no, ahí el mundo no va bien. Occidente tiene que cambiar el ritmo y no vivir con esa opulencia, gastando tantos recursos energéticos. Hay austeridad. Pater, ¿usted cree que va a pasar lo mismo cuando se eligió al Papa Francisco, que no va a durar mucho, más de 2 días? Yo creo que el viernes podemos tener nuevo Papa. Pues seguramente, yo creo que esto va rápido, porque claro, ahí yo creo que las elecciones van a ir cribando y van a ir seleccionando los candidatos que tienen más posibilidades, y ahí pues van discerniendo, ¿no? Y dicen los expertos, yo no soy muy vaticanista, la verdad, que el viernes ya tendremos el Papa, ¿no? Pero bueno, esto también son cosas, no son quinielas, son cosas que se van diciendo. Y a lo mejor lo tenemos esta tarde. Imagínate que ya esta tarde, cuando yo vaya a decir la misa, ya diga por el Papa. Efectivamente, cuando vayas a oficiar misa, pues ya dices tú el nombre del Papa. No lo sé, pero bueno. Lo que sí es cierto que la Iglesia tiene algo que es divino. La Iglesia tiene algo que supera la humanidad y nuestras posibilidades. Y la Iglesia es una luz en medio de nuestro mundo, ¿no? Porque la Iglesia siempre tiene esa... Aunque, bueno, a veces somos mediocres, pero también vemos tantas cosas grandes en la Iglesia, los santos, los mártires, vemos tantos sacerdotes, tantas familias que trabajan desinteresadamente y son una luz en el mundo. Y es lo que al final despierta curiosidad en todo el mundo por la Iglesia, ¿no? ¿Cómo va la Iglesia del Calvario, Pater? La Iglesia del Calvario... Tenéis muchísimas actividades. Estamos muy contentos porque este año se va a ordenar sacerdote un chico de la parroquia. ¡Ah, qué bien! Antonio del Río, el día 21 de junio. Y estamos súper contentos porque, bueno, la última vez que se ordenó un chico de la parroquia fue don Rafael Vázquez, que ahora trabaja en la Conferencia Episcopal, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue el 2004, 21 años después, se ordena Antonio del Río, un chico en esta parroquia que fue director de Cáritas
y luego trabajó el Aquirón y bueno, pues estamos muy contentos. La verdad que es una notición, es la mejor noticia de los 10 años que yo llevo aquí en el Calvario. Y bueno, ahora seguir trabajando para que salgan más vocaciones. Desde luego. Sí. Pater, Rafael Rodríguez, arcipreste de Marbella y Estepona, como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Hemos aclarado muchísimas dudas que podíamos tener en torno al protocolo de lo que es el conclave a la hora de la elección del Papa. Pues nada, gracias. Esta es tu casa, lo sabes, ¿no? Gracias a vosotros por contar conmigo y estoy encantado siempre de venir a hablar de cosas de la iglesia y también pues saludarte y también pues siempre aprendo, la verdad que siempre se aprende. Sí. Pater, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que Dios os bendiga. Gracias. Las 12:02, continuamos, esto es Ahora Marbella Radio.